Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a las Jornadas de Historia Militar de Extremadura. Les recordamos la necesidad de mantener puestas las mascarillas durante todo el acto, con la única excepción de los intervinientes durante su exposición. Les recordamos también que estos actos están siendo grabados en vídeo para su posterior emisión en el canal de YouTube de las Jornadas de Historia Militar de Extremadura y de la Asociación Histórico-Militar Alfonso IX. Iniciamos la presentación de las comunicaciones por los ponentes de hoy. Van a disponer de un tiempo de 40 minutos y 5 minutos antes del final les avisaré para que sepan que tienen que ir concluyendo. Se expondrán 2 ponencias seguidas y tras un descanso continuaremos con las 2 siguientes. Al finalizar las exposiciones pasaremos a la fase de debate, momento en el que se plantearán las preguntas de los asistentes y aquellas otras que recibimos por redes sociales. La primera intervención de hoy corresponde a Ana Belén Gallardo Broncano, que nos presenta la Guerra Civil Española y la posguerra en Navalvillar de Pela a través de la historia oral. Ana Belén Gallardo es graduada en Historia y Patrimonio Histórico por la Universidad de Extremadura, con premio al mejor expediente académico y máster universitario en investigación histórica por esta misma universidad. Actualmente realiza investigación en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales en el proyecto Historia de los Judíos, Fuentes y Contextos, bajo la dirección de Javier Castaño en el área de Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo. Ha participado en numerosos seminarios y simposium, como las Jornadas de Arqueología Pre- y Protohistórica de la Universidad de Extremadura de 2016, el Simposio Internacional para Jóvenes Investigadores de 2017 o en el Seminario de Vivencias, Sentimientos y Reacciones en el Antiguo Régimen, y ha realizado prácticas en excavaciones arqueológicas del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida en 2019. Hoy en su ponencia nos hablará de los derroteros por los que discurrió Navalvillar de Pela en las postrimerías de la Guerra Civil a través de la historia oral. Ana Belén. Hola, muy buenas tardes a todos. Primeramente me gustaría agradecer a Carlos por tu generosa presentación y también, por supuesto, a la Asociación Histórico-Militar Alfonso IX por contar una vez más conmigo. Estoy muy emocionada por volver a estar aquí, ahora en el Palacio de la Capitanía. Mi tema va a versar sobre la Guerra Civil y la posguerra en Navalvillar de Pela, que es una localidad afincada en la provincia pacense y de la que soy natural. Por tanto, digámosle, me ha servido no solamente para indagar más sobre mis raíces, sino que también sirva de homenaje para aquellas personas que han ofrecido su testimonio en las vivencias durante la posguerra. Mi exposición se va a fundamentar en la presencia de cuatro testimonios fundamentalmente, en los que se indagará sobre algunos aspectos de la posguerra significativos, bien sean las cárceles, aprisionamiento y también un género que estuvo muy afincado en la zona, como fue el fenómeno del maquis, la huida de aquellos que tras la posguerra huyeron al monte para así evitar las represalias por parte de la institución franquista que se institucionalizó una vez acabada la Guerra Civil. Para ello, los testimonios serán de Paqui Granjo, de Francisca Broncano y de Vicente Jiménez y Valentín, que muy generosamente me han ofrecido las memorias inéditas del personaje en cuestión, que es del que mayormente fundamentaré este breve estudio, que es de Valentín Jiménez, que aparece en muchos otros estudios de Justo Vila sobre la represión antifranquista,
Benito Díaz, que es la publicación más reciente sobre aquellos huidos en la zona de la Sierra Toledana y de la zona de la Siberia. Y asimismo, por supuesto, contar con las clásicas obras de Gutiérrez Casalá, también por supuesto, de Julián Chávez y de Candela Chávez, que son quienes han arrojado la mayor proporción de datos al respecto de aquellos represaliados durante la posguerra. Y, por tanto, esta exposición, cabe decir que evidentemente cuenta con las vivencias personales de aquellos peleños que se vieron abocados a una dura situación en la posguerra, pero que asimismo está fundamentado en la base de los estudios históricos que nos han legado. Para ello, comenzaré, yo creo que, digámosle que sobre la guerra civil han corrido ríos de tinta y que es de los temas no solamente los más llamativos, sino de los más tratados por parte de los historiadores o de los propios civiles, porque al ser la experiencia más inmediata, pues queda en la retina de todos, ya bien sean los que vivieron el propio proceso o el proceso posterior de la posguerra, sino los propios hijos y nietos, todos aquellos descendientes que todavía tienen muy presentes las máculas de la guerra civil. Y en el contexto bélico me ha gustado traer a colación esta pintura, maravillosa pintura de Goya, que se encuentra expuesta en el Museo del Prado, sobre el duelo a garrotazos. Y es que para mí no hay mejor representación de lo que fue la guerra civil, una guerra entre hermanos, una España caínita que realmente se redujo a la delación por parte de vecinos en la posguerra, y de un sinsentido en el que la guerra era generada de forma activa. Y para ello, en la provincia de Extremadura fue un fenómeno significativo la guerra, porque digámosle que hay tres grandes procesos en los que se inscribe el curso de la guerra. Primeramente serían las primeras jornadas del 36, cuando se declaró el golpe de Estado por parte de las tropas nacionales y entraron por el sur de España. Había dos zonas, primeramente cuando se tomó la zona de Sevilla, había dos alternativas. Una era por la zona pacense y así adelantar las posiciones desde Cáceres, que ya estaba declarada por parte del bando nacional bajo las tropas de Mola, y llegar así rápidamente hacia Madrid. También había otra alternativa, que es pasar desde, comandada por las tropas de Queipo de Llano, pasar desde la zona sevillana hacia la zona madrileña por el paso natural de Despeñaperro, pero por la propia situación del relieve bastante agreste, pues se desistió esta opción y, por tanto, el teatro de operaciones en Extremadura al principio de la guerra fue muy importante. Y muy importante porque en el sitio donde hoy estamos, en Badajoz, fue protagonista, digamos, de uno de los episodios más cruentos que se recuerdan y que todos los años se conmemora de la guerra civil, y fue cuando, liderados las tropas nacionales bajo el mando de Yagüe, incursionaron en la batalla de Mérida el 10 de agosto del 36, y luego la victoria en ese lugar permitió avanzar hacia la zona de Badajoz. Y todo esto pues se derivó en las famosas matanzas del 14 y el 15 de agosto del 36 de Badajoz. Una vez adelantadas estas posiciones, tanto la zona cacereña, que ya estaba afiliada al bando nacional, como la parte de la zona pacense hasta la línea de Mérida, el resto de la cuña, que hoy se conoce como las comarcas de la Serena y de la Siberia, todavía estaban bajo la legalidad republicana, pero todas las otras estaban ya tomadas por las tropas nacionales. Y ahora, en el 38, que es donde donde vamos a tratar este estudio, en el verano, en las campañas estivales del 38, fue cuando se hizo una instrucción militar por parte de Franco, en paralelo
al asalto de las tropas, bueno, al asalto de Valencia, que se llama, pero eso lo detallaré posteriormente, fue cuando se tomó la zona de lo que se conoce el cierre de la Bolsa de la Serena, que se redujo en más de 80 kilómetros las posiciones desde Mérida en adelante, y tan solo quedó el reducto de algunas zonas que permanecieron hasta el final de la guerra, como Zarzacapilla y todos esos conatos de esas pequeñas localidades más próximas ya a la zona castellano-manchega. Bueno, como he detallado, estos son básicamente los acontecimientos más reseñados, como he dicho, y bueno, evidentemente sí, destacar el colaboracionismo en este momento, claro, por la proximidad a la frontera del régimen de Salazar hacia las tropas nacionales. Para que así sea más claro, digamos que el cierre de la Bolsa de la Serena, cuando se tomaron la batalla de Mérida en el 36 e incursionaron hacia Badajoz, avanzando desde Sevilla por toda esta zona y así intentar llegar hacia Madrid, se quedó toda esta cuña todavía bajo la legalidad republicana. Pero a partir del 38, todas estas posiciones se van reduciendo hasta una pequeña parte que todavía quedará por parte bajo los republicanos, en que es lo que se adscribiría al Partido Judicial de Puebla de Alcocer. ¿Cómo estaba en este momento Navalvillar de Pela al comienzo de la guerra, cuando estaba, digámosle, sí, estaba bajo la legalidad republicana? Pues la sociedad estaba sumida en una rivalidad ancestral. Digámosle que sí, esto era trasladable a otra situación de las localidades, unas rencillas que pueden ser manifiestas de forma natural, pero específicamente y con gran fulgor, pues se denota que en la localidad peleña había una rivalidad muy perentoria. En este caso, entre los caciques, por un lado, que eran aquellos que dominaban sobre los campesinos. Y como se ha estudiado en la guerra civil, la zona pacense era más fiel a la legalidad, a las ideas marxistas o comunistas, porque había una población mucho mayor campesina en parangón a la zona cacereña, que estaba más emparentada con Salamanca, y por ello es por lo que desde el principio pues se manifestaron a favor de las tropas nacionales. En el momento de la guerra y hasta el 38, Navalvillar de Pela contó con un comité revolucionario o comité rojo, que estaba integrado por algunos de sus habitantes y también por habitantes de las zonas próximas, y como así he dicho, en las memorias inéditas de Valentín Jiménez, él mismo recoge la gran, la gran violencia incontestada por parte de esto. Decía así: todo se hacía sin replicar, pero al menos en el pueblo hubo fanáticos que estropearon la estabilidad revolucionaria. Como comentaré después, serán los protagonistas de las matanzas o los responsables de una treintena de asesinatos que se produjeron delante de las puertas del cementerio de Orellana de la Vieja en el 36. O sea, que fueron los máximos responsables por parte de la represión republicana hacia aquellos afiliados a las ideas franquistas. En el fenómeno bélico del cierre de la Bolsa de Serena, que como he dicho se discurrió en las campañas estivales del 38, digámosle que tenemos que partir del proceso general del contexto bélico. Y en este momento, si vemos el discurrir de la guerra, a ello le antecede la famosa batalla de Teruel. En lo seguido,
El objetivo prioritario de las tropas nacionales, una vez controlada la zona norte, era la zona levantina, no solamente porque era el control de los puertos, sino que también ahí es donde estaba afincada en este momento la capital de la República, bajo el mando de Negrín, y por tanto era un objetivo prioritario, por lo que Extremadura era una zona de descongestión, de disuasión, por así decirlo. Desviar las tropas con pequeñas batallas en esta zona liberaría contingentes que serían el objetivo a perseguir en la zona levantina. Según la Instrucción General para la supresión de la Bolsa de Mérida, el mismo Franco dijo así: entre los puntos destacados estaba liberar una zona de más de 5.000 kilómetros cuadrados con muchos pueblos de gran riqueza, tanto agrícola como ganadera, liberar el ferrocarril Almorchón, Villanueva de la Serena, Mérida, lo que nos proporciona duplicar el tráfico de Andalucía con Mérida. Y por último, en el punto cuarto, hacer el enemigo una considerable cantidad de prisioneros y material de guerra, nuestra línea Almadén. Es decir, el objetivo no solamente es tomar posiciones en la zona, sino también hacerse con el control material del ferrocarril para unir la zona con Castilla-La Mancha, hacerse con armamento y que, en definitiva, sobre todo, descontrolar más al propio enemigo. Así, digamos que la victoria sobre la zona de la Cuña, don Benito Castuera, se hace efectiva porque, entre otros, la debilidad era manifiesta por parte del bando republicano. Estaba compuesto en su mayoría por las brigadas mixtas, la más destacada la número 109, y en parangón a las tropas nacionales usaban en su mayoría, como así contaba Antonio de Blas, el jefe de la unidad, decía que el mayor armamento era procedente de Rusia de 1917. Para esto hay que hacer una comparativa con el armamento del que disponían las tropas nacionales, que en su mayoría eran de las potencias del eje, de Alemania y de Italia en su mayoría. En comparación entre uno y otro, las brigadas mixtas en su mayoría estaban profesionalizadas, pero muchas de las milicias por parte del bando republicano estaban más politizadas, es decir, perseguían unos ideales más que el propio cometido de la guerra. Y esto fue el punto flaco para que así esta zona cayese muy pronto. Y como el comandante por parte de las brigadas mixtas era Burillo, frente a las que lideraban las tropas nacionales Saliquet, decían que eran mucho menor en número y en calidad. La incursión se inició el 19 de julio del 38 en el sector del Puente del Arzobispo, y lo que se pretendió es de una ofensiva múltiple arrinconar la zona, tanto desde la parte este como desde la parte oeste, y fue bastante efectivo a la hora de que desertaran por parte de los republicanos. Y como se hace efectivo el 21 de julio del 38, las localidades de Navalvillar de Pela, de Orellana de la Vieja, de Orellana de la Sierra, todas cayeron bajo las tropas nacionales. Algunos reductos que quedaron fueron en Monterrubio de la Serena y aquellas localidades afincadas o todavía pertenecientes al partido judicial de Puebla de Alcocer, que todavía quedaron hasta ulteriormente, ya casi fines de la guerra, todavía fieles al bando de la República. Ahí tienen ustedes la portada del periódico Hoy de ese día, y en el parte oficial de la guerra se dice que se han cogido en esta parte 97 prisioneros
Y entre ellos, claro, luego víctimas civiles, dicen, cogiendo 253 muertos del enemigo y abundante material, entre el que figuran muchos ametralladoras y fusiles ametralladores. El objetivo ya no era solo conquistar el lugar, sino, como he dicho anteriormente, conectar la línea de ferrocarril y hacerse con el material de avituallamiento y también para el arsenal bélico. Estos son los pueblos controlados en esta exitosa campaña del cierre de la Bolsa de Mérida, entre las que figura Navalvillar de Pela, lo último, Orellana, Monterrubio La Serena, que fue un objetivo a tomar y fue en los días posteriores, del 21 de julio al Partido de Serena. Es decir, casi todos los pueblos que integran La Serena y, por ejemplo, Navalvillar de Pela, en este caso, de la Siberia, también parte de ello es tomado por parte de las tropas nacionales. ¿Qué pasa una vez caen bajo las tropas nacionales? Como así dice Antonio Reyes Huertas, que es de afiliación, o por lo menos es simpatizante con las ideas del bando nacional, se dice en un extracto que de las brigadas rojas de las 20, 91 y 109 no queda ya ni el recuerdo. Lo que pretendieron destruir los rojos en su ida de campanario se redujo al incendio del convento que utilizaron para cárcel. Y aquí, una vez más, no es que se ponga en cuestión si es verídico o no, pero esa famosa retórica de quema de convento por parte de cómo se denomina peyorativamente, de los rojos, ¿no? Aquí se pone en cuestión. Y a partir de este momento, Navalvillar de Pela sufre un cambio de signo significativo, y como en los testimonios hemos recogido, gracias a los cantares populares que trascienden y que quedan bastante presentes en la retina de nuestros entrevistados, en este caso de Francisca Broncano, como dice, el 21 de julio en el pueblo de Orellana venimos de la instrucción y nos tocan generalas. Todos salimos corriendo con alegría y placer, viendo que a nuestros hermanos íbamos a defender. Según, claro, este cantar, denota el fervor por parte de los propios habitantes fieles a la República por ayudar a resistir contra el enemigo, ¿no?, en estos términos. Pero no fue efectivo, para nada. En el mismo día, en el mismo día en que incursionaron, cayeron las fuerzas. Por tanto, en un análisis de cómo fue esta toma, se denota la resistencia pasiva por parte de las tropas republicanas. Y, por otro lado, la línea de fronteras se retrasa hacia los pueblos bajo el control de la legalidad republicana, que en este caso era por Alcocer, Esparragosa de Lares, ya en la zona ya casi próxima a Castilla-La Mancha, en esos conatos reducidos de la Siberia. Y, por supuesto, sufre un cambio de paradigma bajo el control nacionalista, puesto que todos aquellos simpatizantes a la causa republicana son llevados a las evacuaciones, a los procesamientos civiles y militares, auxilio social, todo ello bajo una terna de la Fuerza Armada por parte del régimen que se institucionaliza a partir del 39, que era la Falange, el Ejército y la propia Guardia Civil. Son, digámosle, los encargados de hacer efectivo todo aquello, de hacer efectivo el control sobre la zona. Y para ello la evacuación, el exilio de gran parte de los habitantes de Navalvillar es múltiple, y todos los testimonios que he recogido coinciden en lo mismo, en que una vez se toma el pueblo les mandan al exilio, la evacuación que se conoce, hacia pueblos que todavía estaban bajo el control republicano, mayormente aquellos pueblos limítrofes en la zona castellano-manchega, como Villamayor de Calatrava, que es gran parte donde pasan todos estos testimonios. Así como cuenta Paqui Granjo, su abuela y abuelo
maternos, dice que estuvieron allí entre 9 y 12 meses, al igual que Francisca Broncano, también dice que estuvieron allí, el propio Valentín Jiménez. Todos ellos coinciden en que estuvieron allí bastante tiempo y los lugares de refugio en su mayoría fue la iglesia, que fue un lugar muy recurrente por parte de aquellos que la iglesia se ofreció para acogerlos en este caso. Y sí, de este cantar popular, que me parece a mi gusto precioso, decía: parecían las carreteras almacenes de camino, con los borricos cargados, gallinas y algún cochino. A los de Villamayor les ha salido mal la cuenta, creían que cuando venían tendrían la casa llena. ¿Qué pasó? Cuando volvieron al pueblo, muchos de ellos encontraron sus casas desvalijadas y fueron llevados al depósito municipal, como así relata Paqui Granjo, que su abuela acababa de tener a su madre, y cuando llegó se encontró sin ningún homenaje, y así como suplicó que le diese una manta para poder tapar a su niña, que estaba recién nacida. Entonces, no solamente es que la deshumanización que contra cualquier guerra, sino que además cómo se quedan inermes en el momento, ya no solamente de que los expulsen, por así decirlo, temporalmente del pueblo, sino luego al volver. ¿Cómo quedó claro, el resultado de todo esto? Y ya habiendo pasado esa etapa de la guerra, en la posguerra se configuró una nueva España en la que, como dice Fernando Díaz Plaja, decía: sí, España entera perdió la cabeza, la pasión le pudo al sentimiento común. El hermano de ayer se convirtió en el enemigo de hoy, volviendo a hacer referencia, como he hecho al principio de la exposición, de esa deshumanización que muy bien se retrata en el duelo a garrotazos de Goya. Para hacer un balance de las víctimas, tanto de uno y otro bando, aunque en este aspecto nuestro testimonio o nuestro estudio queda en cierta manera cojo, porque sería muy interesante, y así se hará en lo sucesivo, también tomar el testimonio por parte de aquellos que fuesen de derecha, ¿no? como se dice, para ver cómo era el ambiente de posguerra en un retrato completo. Para hacer el balance de las víctimas se ha establecido una sociología por parte de las actividades socioprofesionales que ocupaban. La represión de los republicanos hacia aquellos que eran de ideología pro-nacional, sobre todo las víctimas eran los caciques o las élites del pueblo. Y por parte a la contra, sobre todo los del bando nacional que perpetraron contra aquellos que eran afines a los ideales de la República, eran sobre todo campesinos, como así ha establecido Fernando Marrollo en su estudio. Y contar con que Navalvillar de Pela era una localidad bastante poblada, con 5.864 habitantes. Digamos que el balance de las víctimas es una proporción elevada en parangón a otras localidades de la zona. Viéndolo de forma más pormenorizada, y aludiendo así a las fuentes, en este caso de Jacinta Gallardo y de Gutiérrez Casalá, la represión republicana suma un total de 69 asesinados, la zona más sanguinaria en parangón al resto de municipios del partido judicial de Pueblo Alcocer, suponiendo un 48% de 159 asesinados en total. Y por el otro lado, la represión franquista es mayor, con 114 del cómputo total de los 264 asesinados. En el transcurso de la guerra se denota que la mayoría de las muertes por parte de republicanos
se concentran en el día, al principio de la guerra, en el día 28 de agosto del 36, en una ejecución masiva de 34 personas en las cercanías del cementerio Orellana la Vieja, y los autores materiales de los hechos fueron el Comité Rojo, como he reseñado anteriormente, y que así lo relataba Valentín Jiménez a la hora de hacer una fisonomía de sus integrantes. De estos tan solo quedaron vivos 2 supervivientes, Sebastián Fernández Pastor y Pedro Sánchez Moñino, uno de ellos menor de edad, que consiguió sobrevivir gracias a que quedó bajo un cuerpo, bajo un cadáver. Como he dicho, en lo sucesivo, en la posguerra, se implantará, habrá una necesidad de dar legitimidad al régimen franquista, y para ello todos aquellos que no fueran fieles a esos ideales se los reprende. Por tanto, se establece un perseguimiento sistematizado en manos de las fuerzas del poder, en este caso el Ejército, Guardia Civil y Falange, como he dicho. El hostigamiento contra los rojos, o declarados o los sospechosos de ellos, en su mayoría fueron destinados a campos de concentración, a cárceles o ya, en el peor de los casos, fusilados. También otro de los lugares recurrentes, pero solo por, digamos, los más avezados, era huir al monte, paradigmático en el caso de los testimonios que recogemos de Valentín Jiménez Gallardo, alias El Sabina, y Lucio Gómez Corbillo, alias El Mochila. Como ven ustedes en la diapositiva, ese terror frío, como se denomina, y así lo ha hecho Candela Chávez, el terror frío es una acción premeditada e institucionalizada mediante los tribunales de orden público, TOP, como se denomina, ¿no?, controlados por la justicia militar. La mayoría de los delitos figuran como adhesión a la rebelión. Es un carácter punitivo ilegítimo, ya que si tenemos en cuenta que la legalidad estaba en manos del gobierno republicano, pues era una forma de incoar delitos. A través de los testimonios que hemos recogido, son los campos de concentración de Castuera, como que ha estudiado muy detalladamente Antonio López Rodríguez, en Cruz, Caudillo y algo así, Cruz, Bandera y Caudillo, si no recuerdo mal el título. También el Coso Taurino de Trujillo, que se estableció como un campo de concentración provisional, la prisión de Pueblo Alcocer, la prisión provincial de Badajoz o la prisión provincial de mujeres de Málaga. Todos estos son lugares de destino itinerantes por los que van vagando nuestros protagonistas, y que al fin y al cabo todos ellos salieron de ello, consiguieron, digamos, implantar una vida normal, pero en el transcurso, pues estos fueron los lugares de destino. Y así, poniéndolo en relación con los estudios, con la literatura, con las producciones historiográficas, a partir de 1945, hasta esa fecha, desde el 39 hasta el 45, hubo un número de apresados exponencial, pero a partir del 45 tuvo que ser rebajado, evidentemente por el gran número de presos, y en la mayoría de los casos pues se llevó al sobreseimiento de los delitos y a la libertad condicional, aquellos que por supuesto no tenían delitos de sangre. ¿Se ha ido? Se ha pulsado el botón de negro de la red. Técnico. Sí, que parece que se ha ido. Bueno, y continuando, a pesar de los fallos técnicos que hay siempre en el momento.
El argumento sigue un mismo patrón. El reclutamiento de los acusados en varias cárceles y la ulterior puesta en libertad. Todo nuestro testimonio, todos aquellos que hemos recabado, siguen ese mismo proceso, ese mismo patrón. Resulta muy llamativo cómo en uno de nuestros testimonios por parte de Francisca Broncano, como su tía Saturnina pasó por la prisión de Puebla Alcocer, donde coincidió con Valentín Jiménez, que es el gran protagonista, también con su cuñada María Hidalgo Serrano, y cuando fue destinada a la cárcel provincial de Málaga, y esto es muy interesante para hacer un relato desde el punto de vista sociológico, decía que nos contaba cómo su tía decía que había muchos masones en la cárcel de Málaga y que cuando les obligaba a rezar el rosario, en vez de decir ora pro nobis, ella decía Pablo Iglesias. Según se ha comprobado en su itinerario por las cárceles españolas, finalmente fue puesta mediante una orden del 29 de junio del 49 en libertad condicional, y después de ello regresó a la localidad intentando llevar en lo sucesivo una vida lo más normal posible. Asimismo, Paqui Granjo dice como su abuelo materno, Lucio Gómez Corbillo, que no sabe con exactitud si fue guardia civil o guardia rural, pero creemos acertadamente que sería guardia rural durante la República. Después, una vez finalizada la guerra, fue enviado al campo de concentración de Castuera. Luego pasó por el Coso Taurino de Trujillo, por esa prisión provisional que se puso en la Plaza de Toro de Trujillo. Y luego, una vez regresado al pueblo, se fue como maquis a la sierra. Pero luego, en un perdón real que se hizo desde el pueblo, desistió como maquis y volvió. Sin embargo, como no había cometido delito de sangre, pensaba que le iban a dar la libertad total y poder llevar una vida pues lo más normalizada posible junto a su familia, pero parece que esas promesas fueron vanas y fue enviado a la cárcel provincial de Badajoz, donde su familia tiene grabada a fuego que fueron 8 años. 8 años en los que su mujer Bruna estuvo obligada a vender los bienes raíces heredados de su familia para poder sacar a flote a su hija y mantener a su marido en la cárcel, que dicen fue por el tiempo de 8 años. Unido a esto, pues la mujer se dedicó mientras tanto al extraperlo, yendo a Madrigalejo, una localidad en Cáceres, pero muy próxima a Navalvillar de Pela, para recoger la carga de jabones, entre otros útiles, y poder venderlos. Este retrato de la familia de posguerra es muy parecido a los que se dan en otras situaciones. Una vez acabado este proceso de la cárcel, Lucio y Bruna impusieron esa política del olvido, y así decían: tuviéramos la ideología que tuviéramos, pero que nunca se destacara. Sin embargo, otros como Valentín, empecinados en seguir esa legalidad a la ideología que profesaban, huido a la sierra, estuvo unos 4 años aproximadamente, junto con unas partidas que también estaban afincadas en Fuenlabrada de los Montes, del que es bastante destacado Joaquín Ventas, alias Chaqueta Larga. Y entre la partida suya finalmente fracasó, porque uno de ellos les delató, en este caso alias Pedenero, y una vez acabado este itinerario regresó al pueblo gracias a un perdón real que le concedió el teniente Gómez Cantos, que es un guardia civil destacado, protagonista de las matanzas que se hicieron en Alía y en Mesas de Ibor, de una 30 de personas. Evidentemente este perdón real no es algo fortuito, sino que se basaba en la política del divide y vencerás. Era una manera de desplegar las fuerzas
por parte de las tropas nacionales y así derribar a aquellos conatos de violencia que todavía se propagaban de aquellos que estaban de parte de la República todavía, aunque ya fallida. Por tanto, en estos años posteriores de la posguerra, en los que se denominan esos años de la victoria, estos protagonistas estuvieron, muchos de ellos, confinados a cárceles, a campos de concentración, otros tantos huyeron a la sierra, pero en definitiva ellos pudieron hacer una vida y las pudieron enmendar parcialmente con tal de lograrlas. Pero es algo que evidentemente no se puede decir de las miles de víctimas que perdieron sus vidas a manos del franquismo. Por tanto, y como colofón a todas estas ideas expuestas, se dice que la historia oral, junto con los relatos prosopográficos, dan testigo de una realidad muy dispar entre vencedores y vencidos, y cómo estos, por parte de los victimarios, sería muy interesante también establecer un retrato de ellos, pero por parte de las víctimas que se vieron abocados a ello, se dice que, claro, se puede establecer la conclusión de que llevaron una vida amortajada por las represalias. Y me gustaría finalizar con unas palabras de uno de nuestros protagonistas, en este caso Valentín Jiménez, que dice así en sus memorias: acabada la guerra, mi hermano Sebastián Jiménez Gallardo me preguntó: ¿qué te parece la terminación de la guerra? Me parece mal, será una paz sin cuartel. Todos los de izquierda vamos a pagar la represalia, unos con la muerte en cárceles, campos de concentración, malos tratos. Espero el abrazo de venganza que, a pesar de abrazarnos los dos capitanes en medio de las dos líneas y firmar la paz, la parte que iba perdiendo la guerra sufrió la represalia. No pude convencerlos, solo se regían en la paz honrosa que después fue horrorosa, que solo para los vencidos fue cárcel y fusilamientos. Muchas gracias.